Bienvenidos a Billetes y Monedas. Hoy presentamos dos monedas conmemorativas de 20 pesos mexicanos. Aniversario de la toma de Zacatecas y aniversario luctuoso y del natalicio de Belisario Domínguez. Las monedas de 20 pesos se introdujeron en 1993, formaron parte de la familia B de monedas de nuevos pesos. En 1996 llega la familia C cambiando la unidad monetaria a pesos. A esta familia pertenecen las dos monedas que veremos hoy. Así luce el empaque original en el que el Banco de México vendió la moneda del centenario de la toma de Zacatecas. El evento es muy importante, pues Pancho Villa venció a las tropas de Victoriano Huerta y permitió a la revolucionaria División del Norte llegar a la Ciudad de México. Denominación de 20 pesos con diámetro de 32 milímetros y peso de 15.95 gramos, canto estriado discontinuo, anillo de bronce aluminio y centro de cuproníquel. Esta moneda la vendió el Banco de México en un empaque de plástico y venía dentro de una cápsula. Ahora la moneda de 20 pesos del aniversario luctuoso y del nacimiento de Belisario Domínguez. Belisario Domínguez Palencia nació el 25 de abril de 1863 en la ciudad de Comitán, en el estado mexicano de Chiapas. La moneda viene en un empaque plástico e incluye una cápsula. Belisario Domínguez fue médico y político mexicano recordado por sus discursos en el Senado y por su oposición al presidente Victoriano Huerta. El 7 de octubre de 1913 fue sacado de su hotel y llevado a un cementerio donde fue asesinado. Se dice que incluso su lengua fue cortada para entregarla como trofeo al presidente Victoriano Huerta. Su asesinato fue factor clave para la caída del régimen de Victoriano Huerta. Denominación de 20 pesos, 32 milímetros de diámetro y peso de 15.945 gramos, canto estriado discontinuo, anillo bronce aluminio y centro de cuproníquel. Desde 1953 se entrega la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República a personas destacadas por su ciencia, servicio distinguido o virtud eminente. Es momento de ver los detalles de estas dos hermosas monedas conmemorativas. Recuerda que este contenido tiene una resolución 4K Ultra HD, así que puedes maximizar el video y la imagen no sufrirá distorsión y podrás ver todos los detalles. Hermoso reverso de la toma de Zacatecas con Pancho Villa al fondo. Las franjas horizontales de esta moneda la hacen preciosa y muy distinguida. Veamos más a detalle sin la cápsula protectora. Nunca toques la moneda con la piel desnuda para evitar dañarla. Al centro, Francisco Villa a caballo, acompañado por Felipe Ángeles y Pánfilo Natera, principales artífices de la toma de Zacatecas. En la parte baja vemos la silueta del Cerro de la Bufa, lugar estratégico y fundamental en el desarrollo de esta batalla.
rodeando el centro y dibujando un semicírculo, la leyenda que dice Centenario de la Toma de Zacatecas. En la parte baja, inscripción 1914-2014, la denominación de 20 pesos y la ceca de la Casa de Moneda. Ahora un macroacercamiento. Los detalles son impresionantes. Esta moneda solo mide 32 milímetros. Esta moneda está en circulación desde el año 2014. Ahora Belisario Domínguez sin cápsula. En el centro se encuentra el retrato de Belisario Domínguez mostrando su perfil derecho. Detrás de él se observan dos bandas que atraviesan el fondo de izquierda a derecha. Sobre el retrato se lee: Belisario Domínguez ennobleció a la patria. En la parte baja, la denominación de 20 pesos. En el margen izquierdo se lee 100 aniversario luctuoso y en el margen derecho se lee 150 aniversario de su nacimiento. A la derecha del retrato, la ceca de la Casa de Moneda y los años 1863-2013. Es una moneda muy hermosa en sus detalles. Esta moneda está en circulación desde el año 2013. Ambas piezas son verdaderas obras de arte mexicanas. Una comparativa con otra moneda conmemorativa, 20 pesos del aniversario de la Constitución mexicana. Las tres monedas lado a lado. Estimados amigos, espero que este video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse para ver más trabajos similares y activar notificaciones. Todos los mensajes son tomados en cuenta. Comenta si tienes dudas o si quieres ver algo en especial. Comparte y da me gusta si te ha gustado. Gracias por tu visita y hasta la próxima.